Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para el jueves de la semana 32 del tiempo ordinario. Seguimos este fascinante recorrido por el libro de la sabiduría y hoy leemos un magnífico himno a ella. El autor, es bien interesante, propone una letanía de alabanzas exactamente 21, cosa que los expertos en la Sagrada Escritura afirman que no es algo gratuito, que no es algo casual, es el producto de 3 por 7, lo que indica plenitud y perfección. Este 3 por 7, si lo conectamos con la realidad litúrgica, sacramental de la iglesia y de los caminos, de los itinerarios espirituales que se proponen, pues vemos un poco, por ejemplo, 7 son las obras de misericordia del cuerpo, 7 son las del alma, 7 son los sacramentos, 7 son los dones del Espíritu Santo, y este 3 corresponde a la perfección de la unidad trinitaria como fuente de todo bien, como fuente de toda sabiduría. Y en cristiano pues podemos decir que Cristo es la sabiduría del Padre. Cristo es, como Él lo va a proponer, el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Cristo es la verdad del Padre y Cristo es la vida del Padre. Yo creo que esto, como centro de reflexión, nos debe quedar claro para nuestra formación espiritual, ¿no? Ahora bien, llama la atención que esta sabiduría es reflejo de la luz eterna. Ya lo decíamos hace un momento, esta sabiduría se hizo carne, esta sabiduría se hizo historia, se hizo lenguaje, se hizo transmisión, se hizo posibilidad para la criatura. O sea, no es algo ajeno, no es algo imposible de alcanzar, pero obviamente que va a dejar siempre ciertas condiciones. Vamos diciendo entonces que esta sabiduría se va en el libro, este libro sapiencial se va personificando cada vez más. O sea, ya se notaba que este mismo libro de los proverbios, del eclesiástico, pero aquí, en este libro, se hace un énfasis mucho más claro sobre la sabiduría, su carácter divino y su accesibilidad a la experiencia humana. O sea, no es ajena. Ahora se está preparando en este sentido. Ya en este libro de la sabiduría se describe la encarnación y se describe las características de esa sabiduría de Dios, de ese verbo que se hace carne, de ese verbo que se hace historia y lenguaje en nuestra vida. Nosotros no podemos leer este hermoso elogio de la sabiduría sin pensar en Jesús. Él es no solo el Maestro que Dios ha enviado, Él es la palabra misma hecha persona. O sea, la palabra se hizo hombre. Esto tiene una consecuencia inmensa. O sea, Él es sabiduría, Él es la sabiduría en persona. Qué hermoso tener esta certeza desde la palabra de Dios. Es posible la sabiduría, pero a la vez también tenemos que preguntarnos si, teniendo más luces que los creyentes del Antiguo Testamento, estamos asimilando de hecho esta sabiduría de Dios. Estamos deseando, anhelando y buscando sinceramente esta sabiduría de Dios, y lo estamos haciendo
en este caminar de Jesús? Cuando escuchamos la palabra de Dios en las lecturas bíblicas, es bueno hacernos una pregunta. ¿Se va ajustando nuestra mentalidad a esa de Dios? Tratamos de ver las cosas, los acontecimientos, todos los acontecimientos de la vida, incluidos los no tan buenos, a la luz de Él, a preguntarnos qué de Dios hay en cada experiencia que vivimos. Cristo nos enseñó una jerarquía de valores, una lista de bienaventuranzas, y de lo que se trata entonces de alguna manera es que nos vamos mirando en ellas como en un espejo para ir siendo cada vez más reflejo de esa sabiduría que recibimos de Cristo a través de su palabra. La sabiduría, podemos decir entonces, que es el bien más grande que podemos desear en nuestro corazón. Pedir a Dios un corazón sabio, una sabiduría que no solo es sensatez, sentido común, que ya no es poco en realidad, que es bastante, sino que también es una luz que impregna nuestra visión, o sea, nuestro modo de ver el mundo, las personas, la creación. Y cuando decimos que no es complejo, tenemos que reconocer que hay personas sencillas que tal vez no tienen tantos conocimientos y tantos talentos como quizás podamos tener nosotros, pero sí que son sabios y sí que saben percibir y sí que saben emocionarse y sí que saben gozarse de Dios y de su palabra y sí que saben ver en profundidad, aún en medio de las hecatombes y las bancarrotas de la vida, también pueden ver con los ojos de Dios e imprimir esperanza en cada momento. Creo que es una lección grande esta que nos va dejando el libro de la sabiduría. Si queremos la sabiduría, tenemos que mirar a Cristo, a Jesús en el Evangelio, porque Él es la sabiduría de Dios. Y si queremos ser sabios, entonces tenemos que mirarlo a Él. Luego el Evangelio, una de las cuestiones que nos inquieta desde dentro, en la mente y en el corazón, es saber cuándo va a suceder ese evento tan grande del reino de Dios. ¿Cuándo va a llegar ese reino de Dios? Eso es lo que hoy se están preguntando los fariseos, que de alguna manera tienen un afán muy especial en esa llegada de los tiempos mesiánicos, esos que anunciaba el profeta Daniel. Y es bien interesante darnos cuenta que Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Por ejemplo, recordemos la que oíamos hace unos días. ¿Cuántos se salvarán? Esa pregunta, ¿cuántos se van a salvar? Hay algunos que dicen, no, que se van a salvar 44,000 años. Yo dentro de ese número ingente de seres humanos que hay, 44,000, de pronto yo no tengo ni esperanzas. Pero de todas maneras, frente a esas preguntas, Jesús, aunque no las responde, aprovecha así para dar luces acerca de cómo perseguirla. Por ejemplo,
Y una de las cosas que dice, que me parece que hay que tener muy, muy en cuenta, ese reino de Dios no va a venir espectacularmente. Y una afirmación central para que entendamos ese acontecer de Dios, el reino de Dios está dentro de ustedes. Este va a ser uno de los textos preferentes de Agustín, quien buscará en la interioridad, o sea, en la capacidad de adentrarse en el itinerario del corazón, de encontrar que Él habita, la verdad habita allí en el interior, ¿no? Por tanto, lo que nos va dejando claro Jesús, y yo creo que es muy bueno que lo tengamos presente frente a posiciones cristianas alarmistas, llenas de pesimismo, agobiadas, muchas veces desbordadas en el miedo, desbordadas en la culpabilidad. Lo que nos va diciendo la palabra, que no hay que creer en profecías y en falsas alarmas acerca del fin. Nos dice que antes tiene que padecer mucho. Nos dice que esto sucederá y llegará el tiempo en que será, pero que en el momento procuremos no dejarnos confundir. De alguna manera ese reino, esos cielos nuevos, esa tierra nueva que anuncia Jesús, nada tiene que ver con un estilo espectacular. Jesús, fíjense, el modo tan hermoso y tan simple como trata de explicarlo, y que quizás se escapa dentro de esa simplicidad a lo complejo que queremos ser nosotros para comprender las cosas de Dios. Jesús ha comparado esa venida del reino como ese fermento escondido, como esa semillita pequeñita que sepultada en la tierra va creciendo casi sin darse cuenta y va produciendo abundancia de fruto. Rezamos muchas veces, y vamos a recordarlo hoy de una manera muy especial, rezamos muchas veces esa oración, la oración del Padre Nuestro todos los días, seguramente 1, 2 o 3 veces. Y en ella escuchamos: venga a nosotros tu reino. El deseo del corazón de que venga a nosotros el reino de Dios, que venga a nuestro corazón. En otras palabras, que venga Dios y reine en nuestro corazón. Venga a nosotros tu reino, que Él reine en mí. Pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya de alguna manera, lo venimos diciendo, está actuando, está presente. Hay unos signos que hablan de que está presente en medio de nosotros. Está presente en la iglesia, está presente en la palabra, está presente en los sacramentos, está presente en la vida y en el testimonio de tantos hombres y mujeres que han ido a lo largo de la historia anunciando la buena nueva de Jesús y que han experimentado que ese reinar de Dios en ellos ha hecho posible una transformación completa. O sea, ya está presente, pero no está presente de cualquier manera. Yo creo que es bien interesante ponernos a pensar en esto. Ese reino de Dios no se hace presente y no se hace visible de cualquier manera, solo, como lo colocamos un poco en el enunciado de la reflexión del día de hoy de esta homilía, solo los humildes y sencillos de corazón, los bienaventurados, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, esas bienaventuranzas. Bienaventurados esos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué difícil es tener esa limpieza del corazón. A todos. A veces
estamos empañados, a veces estamos contaminados en nuestro corazón, a veces nos cuesta avanzar en esa santidad que Dios pide de nosotros, pero bueno, tenemos la sabiduría de Dios, que es Cristo, miremoslo a Él y vamos poco a poco avanzando. Podemos decir que todavía podemos y tenemos de alguna manera como una tendencia solemne a lo llamativo, a nuevas apariciones y a revelaciones y a signos cósmicos, a cosas espectaculares. Y no acabemos de ver y no nos percatamos de los signos de la cercanía, de la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, ¿no? Al impetuoso Elías, recordemos un poco esa escena del profeta Elías, Dios le dio una lección y se le apareció, no en el terremoto, ni en el estruendo, ni en la tormenta, ni en el viento impetuoso. Se le apareció y lo pudo percibir en una suave brisa. No olvidemos que ese reino está dentro de nosotros, en medio de nosotros, como también se puede traducir, está a nuestro alcance. No es inaccesible para nosotros. Y ese reino, y ese modo como Dios quiere reinar en nosotros, solo es posible si pedimos la sabiduría de Dios, y nosotros sí que la tenemos, porque Cristo es la palabra encarnada, la sabiduría hecha camino, hecha historia. Es esa sabiduría la que nos va a llevar precisamente a esa vivencia profunda del reino. Esa vivencia profunda del reino que es sentir en nuestro corazón que Dios reina. Y esto es un camino. Y este no es fácil. Y este camino tiene fatigas. Y este camino no siempre se realiza a la perfección. Y tenemos muchas caídas. Y tenemos levantadas. Es un camino en el que, como dice Pablo, todavía no vemos. Todavía vemos en una manera no del todo clara, sino borrosa. Estamos en camino. Estamos perfeccionando nuestra vista, esa interior, y es la que Jesús quiere que hoy nosotros adentremos en el corazón. Él se nos da como alimento en la palabra, en la Eucaristía y en los sacramentos, para que conscientemente recibamos en nosotros esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que se descubre en lo elemental, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo hermoso de la simplicidad de las cosas que acontecen. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.